Pues muy buenos días desde este hotel. Y os damos la bienvenida a todos para esta nueva conferencia del mundo de la Cábala. Una vez al mes nos reunimos para hablar del mundo cabalista, aunque también a la vez también ponemos conferencias en diferido y ponemos también meditaciones en diferido sobre la Cábala. El mundo cabalista es un mundo complejo, ya que vemos cabalistas de todas formas, de todas maneras. Hay cabalistas incluso que son escépticos, que parecen un poco extraños. Una persona que no cree en la divinidad, pero sí que cree en un orden universal. Pero los cabalistas que no son escépticos, que creen en la divinidad, la mayoría son monoteístas, que creen en un Dios, en el que ese Dios lo creó todo y creó algo que es un orden, y dentro de ese orden existimos nosotros. Pero también hay cabalistas que son politeístas, que no creen solamente en un Dios, sino que creen que el orden que nosotros vemos, en el cual existimos, fue construido por colaboración por diversos dioses. Pero también hay cabalistas que no creen ni en el monoteísmo, ni en el politeísmo, ni son ateos. Creen en un Dios que no está revelado, que es un Dios oculto, que hizo su trabajo y que después desapareció y que aparecerá cuando él crea que tenga que aparecer. Así que dentro del mundo cabalista hay cabalistas que son cristianos, hay cabalistas que son musulmanes, hay cabalistas que evidentemente son judíos, de la religión judía, hay cabalistas en los que no son ninguna de estas religiones y pueden ser de la religión hindú, por lo que el mundo cabalista es algo lleno, grande, en el que uno puede encontrar su espacio. Porque si es algo que es un denominador común en las personas que son cabalistas, sean muy diferentes, de muy diferente pensamiento, un denominador común es que les gusta discutir. Pero no para tener la razón, sino para encontrar la razón. Y buscar la razón es buscar una nueva forma de poder razonar sobre un asunto misterioso, oculto, para poder llegar a averiguar qué es aquel asunto, por qué se realizó de esa manera y qué funcionalidad tiene. Porque el razonamiento, y estoy hablando de un razonamiento no de tipo intelectual, único, propio, nos lleva hasta un lugar. Pero más allá de ese lugar, no nos lleva. Es limitado en el ser humano, por lo que tienes que encontrar a alguien que te explique, que discutas con él, que casi, entre comillas, te convenzca de que eso puede ser visto de otra manera. Y sin olvidarte a ti mismo, hasta donde tú has llegado con tu esfuerzo, uniendo el esfuerzo del concepto que te entrega la otra persona, llegas a comprender aquel misterio de una forma mucho más global. Y si ya no se reúnen dos personas, sino 3, 4, 5, vas llegando al concepto de lo que es el universo y el orden universal. Por lo tanto, que el cabalista busca la razón, no solo, sino la razón en otros cabalistas. A veces otros cabalistas son un libro, porque aquel cabalista hace mucho tiempo que ya no está aquí, pero dejó el legado en un libro. Y coges aquel libro y lo empiezas a leer y no estás de acuerdo en nada de lo que dice.
pero respetas a esa persona. Por lo que piensas que si esa persona, aquel cabalista, ha llegado a aquella conclusión, no debe ser por equivocación, sino debe ser por un razonamiento, por un camino en el cual tú todavía no has visto. Por lo cual, estás esperando que aquel libro te convenza, el libro que escribió aquella persona, te convenza, para poder añadirlo a tu propio conocimiento. Y entablas una discusión con el mismo libro, y a medida que vas avanzando, a veces en esa discusión y en la lectura del libro vas encontrando las respuestas a la discusión que has tenido tú con el propio libro. Y empiezas no estando conforme con aquel cabalista y acabas, entendámonos, con una amistad con aquel libro que escribió aquella persona por todo lo que te ha ayudado. Pero para eso hay que tener una visión de la vida no egocéntrica. Hay que tener una visión muy humilde de la vida. Hay que tener una visión en la cual tú lo que entiendes y comprendes es que tiene que ser de colaboración. Apoyo, y tú das un apoyo a los demás, sino con personas que piensan muy diferente a como tú estás pensando. Pero que existe una razón de ser, un razonamiento, y esa razón de ser es encontrar y comprender el orden existencial. El orden existencial. Hablaba hace poco con alguien del orden existencial. El orden de la existencia. El orden. La existencia, para entendernos a nosotros mismos y extender a otras personas, está realizada con un orden. Este orden puede ser social, religioso, profesional, familiar, individual, de un colectivo, pero hay un orden para llegar a entendernos. Por ejemplo, en el orden social y prácticamente mundial, tenemos un orden de 7 días en la semana. Y unos meses que tienen 29 días, otros 28, en algunas ocasiones 30 o 31. Y así, de esta manera, entendemos un orden cronológico. Tenemos unas fechas que llamamos años y de esta manera nos entendemos históricamente y socialmente. Tenemos unas horas en un reloj, que hemos dicho que son 24, en las que de esta manera nos entendemos. Tenemos horas, tenemos minutos, tenemos segundos. Tenemos un orden, por ejemplo, que es mundial, pienso yo, en lo que son las señales de tráfico. O sea, vas a otro país y más o menos casi todas las señales las entiendes. Ya con la legislación es diferente y con las leyes, hay leyes que son diferentes, pero sí que hay unas leyes o unas normas, o leyes, no sé cómo se puede decir, que es diferente, que hoy en día prácticamente todos vamos vestidos igual, e incluso tuvieran tuviéramos otro idioma, porque aquel país pues tuviera un idioma el cual no lo entendemos, aún de esa forma, de esa manera, sabríamos ir por la calle. Porque vemos un semáforo que está en rojo, está en verde, sabemos qué hacer con él. Vemos la señal de stop, yo creo que es también a nivel mundial esa palabra, y entonces, esas siglas, y entonces pues sabríamos que nos tenemos que parar. Sabemos que hay una moneda con la que se tiene que pagar en los lugares, sabemos que robar, pienso que prácticamente en todos los lugares está prohibido, sabemos que pegar a otra persona pues está prohibido, algo que es mundial. Podemos pensar que esto siempre ha existido de esta manera, de esta forma, y no. Y entonces, ese orden que hemos constituido nosotros, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, porque aquí el bien y el mal es algo muy complejo, pero ese orden que hemos constituido hace que podamos ir por cualquier lugar y por cualquier sitio y podemos pensar que este mundo
está en un orden. Y para nosotros esto es el orden. El orden no solamente es una clasificación, sino el orden es una orden. Alguien que te dice algo, ¿no? Alguien que te dice, por ejemplo, una señal de tráfico. Cuando tú ves una señal de tráfico en la que te obliga a seguir recto, ¿qué te está diciendo? Pues que sigas recto. Bueno, eso es lo que uno entiende, pero también te está diciendo que no gires a la derecha ni a la izquierda. Que son dos otras opciones que uno podía tener, pero te dice, sigue recto. Entonces uno entiende, no, yo tengo que seguir recto. Bueno, o no gira a la derecha o no gira a la izquierda. O sea, te está dando una orden, y la cual a esa orden tú, pongamos, pues, obedeces a ello. O sea, tú como ser humano individual tienes una libertad que una señal o un escrito o una norma te quita esa libertad que tú tienes en pro de poder vivir en un lugar. A veces hay ordenanzas, hay orden, hay leyes en las que son justas, e incluso hay leyes que para algunas personas son justas, pero como somos bastantes personas en este mundo, lo que puede ser justo una ley para un grupo de personas, para otro grupo de personas esa misma ley puede ser muy injusta. Así, pero aún así, pues nos conformamos. Porque cuando uno entra en un orden, entra en el mundo del conformismo. Nos conformamos y entonces no somos capaces de romper con esa ley, con ese orden, aunque sea algo injusto, pues lo vivimos. Uno se puede manifestar en contra de ello o puede hablar mal en contra de ello, lo que sea, pero lo hacemos. Y para nosotros esto es el orden social. Ese orden está dentro de nosotros y ha hecho que el ser humano actual tenga una forma de entender la vida que el orden nos ha dicho cómo llegar a entenderla o cómo llegar a comprenderla. Entonces, cuando queremos entrar en un orden místico, pues creamos lo mismo que la sociedad o el mundo crea con nosotros. En este caso, o lo creamos porque es un grupo de personas en las que tiene muchos fieles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o muchos seguidores, y crean un orden, ¿no? Que procuran que no se entorpezca o que no tenga un enfrentamiento con el orden social, y entonces hacen aquel orden, y entonces, pues, uno podría entrar dentro de esa logia, dentro de esa filosofía de entender la vida, y ver que allí hay un orden, pero es un orden realizado y hecho, quizás muy bien hecho o no tan bien hecho, por seres humanos. Igual que el orden social está hecho por seres humanos y por necesidades creadas por el mismo ser humano. Y que son justas o son injustas. Incluso ese orden te puede entra dentro de tu propio orden individual, y entonces cuando uno quiere hacer un trabajo sobre sí mismo, crecer espiritualmente, lo que se dice, bueno, pues crecer, pues coges ordenanzas externas y las haces entrar dentro de ti, pensando que son justas y que son buenas. Porque socialmente, porque no sabes dónde más cogerte, porque no estás dentro de una sociedad, dentro de un colectivo, no tienes la capacidad de salirte fuera de ese colectivo y te piensas que son buenas. E incluso cuando le explicas a otras personas lo que estás realizando para crecer realmente, si esas personas también quieren crecer, dirían, oh, pues lo estás haciendo muy bien. Claro, que eso es una opinión de otras personas también que están dentro del mismo orden tuyo, en el que han nacido también dentro de un orden
y que no comprenden el orden fuera de lo que es el orden establecido socialmente. Y entonces, pues bueno, pues ese para nosotros es nuestro orden. Y el orden es algo que es algo como muy real, muy físico. Una señal de stop, hombre, uno puede hacerle no caso, ¿no? Vale. Pero supongamos que le haces caso, porque si no, infringes, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, porque dice, si no obedezco, podría venir otro coche y tener un accidente. Eso es verdad y está muy bien. Pero lo haces. Pero tú cuando lo haces, no estás pensando que puede venir otro coche y que puedes tener un accidente, sino que de una forma mecánica, que en algunos casos dice automática, pero para el hermetismo es mecánica, tú ejecutas esa orden. Incluso puedes ir por la calle, despistadillo, pensando en otras cosas, y llegas a un semáforo y te paras, y tú no te has dado cuenta ni que está rojo el semáforo, pero está rojo. Pero tú no has sido consciente, tú no estás parado de una forma consciente, el semáforo está rojo, me paro a que se ponga verde, porque tú ibas pensando en otras cosas, pero hay una parte tuya, la mecanicidad, que cuando ve que el semáforo, él se para. Estás obedeciendo a una orden de una bombilla. Hay una bombilla que te ha dicho, párate, y tú te has parado. O sea, lo que te dice una bombilla, tú lo obedeces. Parecerá gracioso, no parecerá gracioso, pero por ahora es un trozo de hojalata que te ha dicho no gires a la derecha y tú no giras, y uno dice, hombre, claro, es que si giro puede haber un accidente, y evidentemente si ves un semáforo en rojo, párate. Pero digo que tú no has sido consciente, sino que hay algo dentro de ti que obedece a aquello. Y no es algo consciente, porque tú estabas inconsciente totalmente. Entonces, cuando uno está inconsciente, hace cosas de inconsciente. Y la inconsciencia siempre está dentro, siempre quiere encontrarse dentro de un orden establecido. Y quiere triunfar dentro de un orden. Porque no ve más allá de lo que ve, ni reflexiona sobre cómo reacciona ante el mundo, cómo está reaccionando. Y como no reflexiona cómo reacciona, sino piensa que esa reacción es buena, porque el resto de la sociedad te dice, lo has hecho bien. Y con que el resto de la sociedad te aplaude y que nadie diga, no, no, eso es lo correcto. Que es verdad, que es lo correcto, pero entendamos que la satisfacción de esa persona de pensar que está haciendo lo correcto va más allá de entender o comprender que lo que ha obedecido es a una norma de tráfico o lo que sea. Trasciende aquello y piensa que aquello lo ha convertido en buena persona. Y claro, las buenas personas pues están más cerca de la espiritualidad de lo que son malas personas. Y uno diría, pues tiene su lógica. O sea, una persona que no es obediente al orden establecido, sea el que sea, pues es una mala persona. Juzgándolo de esta manera, por lo que debe estar más lejos de lo que es la divinidad que el que obedece a una bombilla y a un trozo de chapa. Si esta es nuestra manera de entender el orden, pues no vamos a tener ningún problema en esta vida, porque esta vida está llena de órdenes. Únicamente tienes que obedecer muchas para llegar a casa muy satisfecho, que has obedecido absolutamente todo y que eres bueno. Y pensar que el bueno y el malo es, el bueno es el que obedece el orden y el malo es el que no obedece el orden. Entonces uno se va contento. Venga. Hasta que te da por leer. Eso de leer, de verdad, es algo intranquilizante. O sea,
Yo creo que la lectura lo que hace es, según qué lectura, claro, es movilizarte y hacerte reflexionar. Y te das cuenta que todos los grandes místicos de la época han sido unos rebeldes y que no se han basado en el orden establecido. Desde los más famosos, no quiero poner el nombre, pero todos tendréis en la cabeza unos cuantos famosos, hasta los menos famosos. Han sido vistos por sus contemporáneos como personas que a nosotros diríamos rebeldes, porque nos decimos, ostras, a este no le puedo decir que era una mala persona, pero si mi vecino no hace todo el orden, es una mala persona. Claro, si mi vecino dentro de 500 años es adorado como un gran maestro, entonces no dirían que era una mala persona, dirían que era un rebelde. Pero que en ese momento esas personas no eran vistas como rebeldes, eran vistas como malas personas. Luego es verdad que los grandes órdenes religiosos y tal premian a los que están dentro de su formación, premian a las personas que siempre estuvieron dentro del orden. Pero todas esas personas que premian a los que estuvieron dentro del orden, resulta que en teoría siguen el conocimiento de uno que rompió con todo el orden. Vamos, que el que empezó todo aquel movimiento místico dijo que no hay que seguir ningún orden. Y ellos crean un orden y te dicen, has de seguir este orden. Y uno sigue ese orden y dice, claro, es que estoy cumpliendo con toda esta filosofía mística, pues es que lo debo estar haciendo muy bien. Pues de donde vienes, de donde nació esa filosofía mística que estás haciendo, fue una persona que rompió todos los órdenes que hay. Todos. Y en los libros históricos de su vida pueden verse. Y algunos acabaron muy mal, o sea, acabaron con su vida por romper todos los órdenes. Y era normal que el pueblo, que seguía unas directrices, viera que esas personas eran malas influencias y eran malas personas. Como si ahora hoy un día uno lo hiciera. Pues diría, es una mala persona, a lo mejor dentro de 500 años, vuelvo a decir, diría, no, fue un gran maestro o una gran maestra. Pero ahora todos los contemporáneos diríamos, oye, pues qué persona, ¿no? Es que no obedece a una chapa y no obedece a una bombilla. Que aquellos fue algo más todavía que no obedecieron ni a chapa ni a bombilla, no obedecieron a cosas, porque no había chapas ni bombillas entonces, imagino. Pero vamos, dejaron de obedecer cosas más sagradas todavía. Entonces, el concepto que tenemos de orden, yo digo porque hay que buscar un orden, y eso es cierto, y eso es verdad, y como hablamos de la cábala, que hay que buscar un orden, que ese orden ni lo vemos, porque no existe en esta sociedad, y el que tenemos nosotros es una imitación de la sociedad en la cual nos hace sentir bien con nosotros mismos como buenas personas, pero eso no es el orden que se busca dentro del mundo cabalista. Y aquí empieza un problema de los grandes en esta vida. Porque a la que empiezas a encontrar tu propio orden, empiezas a tener problemas con el orden establecido. Y como el orden establecido ahora mismo es mundial, y debe estar muy bien, lo desconocemos, pero es mundial porque ya lo tenemos tan dentro de nosotros que no nos hace ni que no lo aprendamos. No hace que no lo aprendamos, porque está establecido dentro de nosotros. No sé, no te hacen estudiar las leyes. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos, ya las obedecemos. Entonces, ¿para qué? Para hacer estudiar a alguien una persona que lo hace. Pues ya la tenemos dentro. La tenemos dentro y la gente por la calle, el 99% de personas por la calle, lo hace y lo realiza. Y sabemos qué hacer con las cosas. O sea, tenemos dentro de nosotros el orden social o mundial o como se le diga, dentro de nosotros, al cual no hemos hecho ni una reflexión y le obedecemos de una forma, dirían automática, pero a mí me gusta decir mecánica. Y eso es lo que nos hace que de un ser humano
nos convertamos en un ser robótico y que seamos un robot, el cual obedecemos una serie de normas, de órdenes y que no hemos hecho una reflexión de por qué lo estamos haciendo. Que digo, que a lo mejor uno hace la reflexión y dice, si es que es lo mejor, bien, porque al menos eres consciente de lo que estás obedeciendo y de las órdenes que tienes. Y del orden que tienes por las órdenes que te han dado, porque las órdenes que te tienen es a que te han creado ese orden. Y la cábala empieza por ahí, a explicarte y a decirte, con otras palabras, estás obedeciendo un orden que no es el orden que quizás tendrías que obedecer. Entonces, la pregunta del cabalista es, bueno, dime el orden que tienes que obedecer. Y entonces, el orden que uno le gustaría obedecer sería un orden que entrara por los 5 sentidos de la máquina humana, o sea, que fuera como en el tren, que casi todas las órdenes son a través de sonido, ¿no? Y te dicen, está en la parada tal, haga no sé qué, póngase esto, haga lo otro, ¿no? O que fuera un orden que entrara a través del sentido de la vista, como generalmente es con los coches, cuando vas conduciendo, generalmente son luces y son placas y tal, que ves y obedeces a través de la vista, o que fuera algo que obedecieras a través del olfato, pero que te dejara un rastro. Y el orden que hay, que existe, que nos encontramos, de un orden también. El orden que hay es un orden que es a través de la sensibilidad. Y ese ya es un poco más difícil, ¿verdad? De sensibilidad. No, yo soy una persona muy sensible. Sí, pero la sensibilidad mística. Dicen los grandes místicos bueno, vamos, que estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Por mi vivencia, ¿no? Pero dichos por ellos, no por mi vivencia, lo importante es lo que ellos dicen, que ese orden se establece, el orden de la sensibilidad, a través del eterno femenino. Y el eterno femenino, también tenemos un concepto de lo que es el eterno femenino y lo igualamos en ocasiones a lo que es o una divinidad vestida como una mujer, femeninamente, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Con una falda, ¿no? O con adornos en la cabeza, ¿no? O, no sé, con pintados los labios o los ojos grandes, ¿no? Lo que hoy en día, que no siempre ha sido así, evidentemente, pero lo que hoy en día entendemos una mujer, entendemos que la feminidad es esto. Pero quizás la feminidad no es esto. El idioma castellano es un idioma muy simpático. A mí me resulta muy simpático. También no conozco muchos más, o sea que gracias que me resulta simpático, si no, mi vida sería muy triste. Pero me resulta muy simpático cuando lo comparo con otros idiomas, con otras personas que me vienen, ¿no? Por ejemplo, tiene masculino y femenino. Nosotros decimos la casa. Entonces, para nosotros la casa es femenina. Decimos el pie masculino, y la lengua femenina. Vamos a ver. El pie, su aspecto masculino, yo creo que habría que poner mucha imaginación, y la lengua, un aspecto femenino, habría que poner mucha imaginación, porque claro, pues no sé, ¿no? Y la mano es femenina y el dedo es masculino. Vamos a entendernos, ¿no? Vamos a entendernos un poco, ¿no? Pero nosotros ponemos masculino y femenino según el fonema, según cómo acaba esa palabra, etc. Pero me parece muy bien, porque si eso lo entendemos de una forma pues, normal y simpática, podemos entender que el eterno femenino
divinalmente hablando, es algo parecido. Que algo puede ser femenino, pero no por ello se parece a una mujer. Pero que puede ser femenino. Y evidentemente, algo puede ser masculino y no parecerse a un hombre. Más faltaría. Y ya, si me dejáis por un momento que me vaya, algo no puede parecer humano y ser humano. Por ejemplo, la uña. La uña no parece humana, ¿no? Si viéramos un trozo de uña y es humana. La uña es humana. Vale, de acuerdo. Pues lo femenino y lo masculino nos hemos de quitar un poco la idea de señor, señora. Y es más la acción que tiene aquello en lo que estamos diciendo masculino o femenino. Y además, lo bueno que tiene es que lo femenino no significa que sea femenino durante todo tiempo y lo masculino que sea masculino durante todo el tiempo. Puede cambiar. Y esto también en el idioma castellano nos da una idea, ¿no? O sea, el ojo es masculino, la nariz es femenina y la cabeza es femenina. O sea, cuando dicen, me hace daño toda la cabeza y tal, ¿no? Pues estás hablando de partes masculinas y partes femeninas. Y la divinidad es lo mismo. No siempre aquella divinidad o aquellos que no sé cómo denominarla, ese ser, le podríamos decir ese ser, no significa que siempre sea masculino o que siempre sea femenino. Pero puede ser que durante un tiempo, para que nosotros podamos comprender aquel orden, aquella realidad, pues que se exprese de una forma femenina. Pero podría ser que a mi amiga o a mi amigo, que está haciendo el mismo camino, se le expresara con masculino o femenino o diferente a mí o igual a mí. Cuando uno empieza a entender esto, empieza a estar alegre porque ya no se contradice con nadie, con ningún amigo suyo, que tuvo una experiencia X sobre algo y tú la has tenido Z sobre aquello mismo y que son dos experiencias diferentes. ¿Entiendes? Entiendes que a él se le expresó de esa manera y a ti la otra y que en un futuro se puede expresar de una forma diferente. Empiezas a comprender que el orden es algo que no es rígido, que es elástico. Y el orden que entendemos nosotros es rígido. Esto es así y dentro de 100 años va a ser así y dentro de 1.000.000 de años va a ser de la misma forma y esto no puede cambiar. No puede cambiar porque siempre va a ser de esta misma manera. El sol es el sol y la luna es la luna. Y dentro de la cábala nos dice que empezaron los dos iguales, el sol y la luna. Que luego sucedió lo que pasó algo, ¿no? Y el sol se quedó con la luz de la luna. O sea, cambios macrocósmicos. Si hay cambios macrocósmicos, el universo no era como es ahora. También puede haber cambios mesocósmicos de nuestro planeta y también puede haber cambios de tipo microcósmico en el interior de cada uno de nosotros. Vamos cambiando constantemente. Así es que, por eso la sensibilidad, hay que ser muy sensible para entender, comprender lo que es el orden. Y no se puede escribir un libro sobre un orden, porque ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo escribimos un libro sobre algo cambiante? Uno puede escribir un libro parecido semejante a otra persona que no la conoces, pero que ha vivido procesos similares. Entonces, fuera de lo que es el orden social y mundial, en el camino iniciático hay un orden en que hay cosas que suceden y que pasan durante un tiempo a las diversas personas que viven
ese proceso del camino iniciático. Entonces, por fin, uno respira y dice, puede pasar, que hay un orden. Por ejemplo, tenemos los 12 trabajos de Hércules, o de Heracles, que es el mismo que Hércules, que no fueron 12, que fueron 10, que fueron 12. Me explico. Eran 10, pero resulta que tuvo que hacer 12 porque 2 fueron ayudados, una por su sobrino y otra por un río, y que se los anularon como trabajos y por eso tuvo que hacer 2 más, pero realmente eran 10. Pero estuvo muy bien que el hermetismo para explicar el número 12, que nos es muy necesario. Y entonces, dentro de lo que era el orden iniciático, helénico, griego, de la Grecia clásica, los 12 trabajos de Hércules fueron durante mucho tiempo una gran parte para explicar lo que era el camino iniciático. Y entonces, desde el león de Nemea, ¿no?, hasta la salida de Cancerbero, que es el último, pues los que entraban dentro del camino sabían que había un proceso. De cada persona diferente, pero que había un proceso. Cada uno tendría su león, cada uno tendría su cancerbero, cada uno de ellos tendría su primo, cada uno de ellos tendría su ayudante, cada uno de ellos sería anulado un trabajo, quizás, pero la referencia eran los 12 trabajos de Hércules. Fue algo en todo lo que es la Grecia clásica, y como los griegos se expandieron su cultura, pues fue llegando de determinados lugares que habían perdido el orden en el camino iniciático. Y luego ya vino las 12 llaves de Basilio Valentín, y después vino las 12 horas de Apolonio, y después vinieron el número 12 por todos los lugares, por todos los sitios, que es fantástico. Luego vinieron los 7 chakras, los 5 sentidos, los 12 signos zodiacales, etcétera, etcétera. Pero todo aquello fue marcado por un ser, que fue Heracles. Que, por cierto, Heracles, obediente, nunca lo fue. O si no, que se lo digan a su padre Júpiter o Zeus, que tenía unas trifulcas con él que era increíble. O sea, Zeus le decía izquierda y él iba hacia la derecha, pero ya de entrada. Zeus le decía, no tienes que hacer esto, y él lo hacía. O sea, era desobediente totalmente al padre de todos los dioses. Fue un rebelde de los más rebeldes. Bueno, y nos podemos ir a Salomón, que también fue rebelde. Y nos podemos ir a Moisés, que fue rebelde de los rebeldes, y así iríamos encontrando grandes rebeldes, incluso dentro del mundo cabalista judío, encontramos grandes rebeldes. Lo que no se encuentra dentro del mundo de la mística son grandes obedientes. Personas que obedecieron ciegamente, o no ciegamente, ¿no?, o visualmente. No encontramos ninguno. Todos los que, de una forma, son los que más referencia podemos tener sobre ellos, han sido grandes desobedecedores, desobedientes. Grandes, o sea, personas que para la sociedad de entonces eran personas que no eran buenas, ¿no? Porque el bueno era el que obedecía y hacía todo. Y el que no era bueno, me vuelvo otra vez al principio, ¿no?, eran los que no hacían. Pues ellos fueron de los que no hacían. Es importante, es muy importante tener ese punto de vista de 360 grados, que son los grados de una circunferencia, aunque algunos decimos que son 365, pero eso ya es, a lo mejor, ya, por lo normal son 360, pero yo sigo diciendo que son 365 más 5 no visibles, pero, bueno, mi persona solamente no, y más personas, más faltaría. Así que el orden nos lo entrega la parte del eterno femenino. Y en la parte del eterno femenino, si ya nos quitamos un poco la idea de que el eterno femenino va vestida como una mujer clásica, o como una mujer de la Grecia clásica, o como una mujer de íbera, o que va vestida de una forma, no sé, no, una mujer del mundo azteca, maya, inca. Si nos quitamos ese eterno femenino allí,
Entonces vemos que el eterno femenino puede ser un árbol, puede ser una piedra, puede ser un río, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una estrella, puede ser una luna, puede ser aquello, un libro, puede ser un mantra, puede ser aquello que nosotros imaginemos, lo puede ser todo. Y el principio masculino también lo puede. Salirnos de las formas, porque mientras nos mantenemos dentro de las formas físicas, el orden social clásico de ahora nos tiene cogidos. Y reaccionaremos siempre de una forma mecánica, automática, que algunos le dicen, sin que haya ninguna clase de reflexión en nosotros. Y si hay algo que nos puede hacer en esta vida cambiar, es la reflexión o bien la razón de ser, que es el razonamiento. Pero, o sea, no buscar la razón, no querer tener la razón, sino buscar esa razón de ser. A través sea de la discusión con otra persona, la discusión entendemos de una forma sana, es una forma que los dos quieren que el otro casi tenga la razón para dejar de tener sus ideas y tener unas ideas más amplias. Ojalá convénceme, que voy a soñar la tuya con la mía, convénceme. No como ahora que parece algo como muy diferente. Como la discusión con uno mismo, la reflexión en la que cuando diversas virtudes que uno tiene dentro de sí se reúnen en una mesa redonda a discutir sobre un tema, a reflexionar, en ese caso sería una reflexión sobre un tema. Hay un tema en la mesa, 3 virtudes. Y uno dice, ¿cómo las virtudes? No, 3 virtudes. Hay un tema en la mesa. ¿Qué hago con mi hijo? Venga, vamos a poner un hijo, ¿eh? La de la paciencia, ¿qué te dice? Pues ten paciencia, ¿no? Y te dice el por qué, ¿no? A tener paciencia, ya cambiará, porque no sé qué, no sé cuánto, por aquí, por allá, esto, lo otro, ¿no? Pues está muy bien esa virtud de la paciencia que te diga esto. Bien, a lo mejor viene la virtud de la voluntad. Ni modo. A este se le corta todo por su bien. Porque lo tienes que enseñar y tiene que aprender. Y con toda paciencia del mundo va a aprender. Y como es tu obligación enseñarle, a este coges y le dices, hasta aquí se acaba, guapo. Y es otra virtud. Y luego puede venir una tercera, que puede ser, yo qué sé, ¿no? Pues la humildad, y dice, bueno, pues déjalo que sea el mismo, a ver lo que sucede. Pueden venir varias virtudes. Y tú estás allí, escuchando cada una de las virtudes, en una discusión reflexiva contigo mismo, como si fueran 3 amigos, 3 partes del ser, 3 partes de uno mismo, en el que las 3 quieren lo mejor para aquel chico o para aquel asunto, para aquella circunstancia. Y que cada una está diciendo sobre ello, lo que está diciendo es por su punto de vista. ¿Y tú quién eres? La conciencia. ¿Y qué haces? Pues como una discusión que 3 socios discuten sobre un negocio que todos quieren que vaya bien, pero cada uno tiene un punto de vista. Pues ¿qué haces? Pero que tú eres el jefe. El jefe, o sea, es la esencia que es femenina y digo, es el jefe. Pues serás la jefa, porque si eres la esencia, serías la jefa. Tú eres la jefa de ello. Y entonces, claro, le coges el punto de vista de cada uno, que debe ser fantástica, debe estar muy bien, y o haces caso a una, a otro, o a 2, o a las 3, o no te sirven ninguna de las 3 y te tienes que ir a buscar virtudes diferentes para que otras virtudes quizás más acertadas y más acercadas a esa circunstancia, pues te den el consejo que tienes que realizar. Porque ninguna de las 3 te va a servir, porque a lo mejor dices, a las 3 os he hecho caso, no me ha servido ninguna de las 3, tengo que ir a buscar algo. Y uno dice, ¿dónde se va a buscar uno algo? Pues en el espacio psicológico. Y dice, ¿y en el espacio psicológico cuántas virtudes hay? Pues se dice que son incontables. Lo que es incontable es infinito, que no se puede contar, significa. Por lo tanto, serán infinitas. Yo no digo que a lo mejor haya un número total, yo digo que son infinitas, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero vamos, para nosotros son infinitas.
Y entonces, en esa reflexión, en esa meditación, pues quizás tienes un sueño en el cual te ves andando por un lugar y hay alguien que está sentado en un banco y te sientas al lado del banco de él y te pones a hablar con aquella persona y te pones a hablar sobre justamente la circunstancia que tienes sobre aquello que hay. Y aquella persona, pues, que es una virtud tuya, pero quizás no te has dado cuenta, ¿no? Pues te dice, sin decir soy la virtud tal, porque hay virtudes que no tienen nombre. O sea, en nuestro diccionario hay virtudes que no sé qué nombre se les tendría que poner. No tenemos tanto léxico como virtudes hay, porque si uno mira el diccionario, hay palabras finitas, ¿no? Pues se llama el diccionario, ¿no? Por principio por la A y acaba por la Z. Y si hemos dicho que de virtudes son infinitas, pues no habrá ningún diccionario que tenga tanto léxico con tantas palabras como para hablar de las virtudes. Entonces habrán virtudes que están fuera del diccionario, que les tendrían que poner un nombre nuevo. Tendría que venir alguien que sepa mucho sobre lengua y decir, esto es llamado, y le pondrían un nombre. Claro, uno no tiene claro qué nombre ponerle, pero sí que ahí está sentado a tu lado y te da el consejo que te tiene que dar y tú dices, ostras, esto es nuevo. Esto no, bueno, las herramientas que utilizo habitualmente, que son las virtudes que utilizo, nunca me habían dicho esto, lo voy a llevar. Y supongamos pues que va bien, así estás contento, ¿no? Y aquello lo puedes solucionar. Así que el mundo virtuoso, el que te pone un orden en qué haces en la vida, ¿no? Pues está mucho más allá de lo que habitualmente uno busca y uno quiere encontrar, está más allá de los libros, está más allá de lo que es el propio Internet, que aunque parezca infinito, se ve que las diversas partes del ser, las virtudes que tenemos nosotros, es más grande que el propio Internet, que eso ya es hoy en día decir mucho, pues se ve que es así. Y el que pone ese orden es ese eterno femenino en el que es un creador de órdenes. Un orden, un cosmos, un mundo, un plano, una dimensión, es lo mismo. Y nosotros vivimos en un orden. El orden colectivo muchas veces no tiene nada que ver con el orden individual que uno tiene. Y uno puede estar viviendo en un orden individual en el que sus movimientos son muy escasos. Muy escasos. Por lo que sea la familia, la sociedad, la capacidad que uno tiene consigo mismo, no le da una libertad. Y vive toda su vida en un orden individual que es muy pequeño. Por ejemplo, imaginaos que uno, pues su orden es acumular dinero. Hombre, si eres el hijo de él, pues a lo mejor te va bien, porque le heredas, pero si no eres el hijo, pues si eres el que lo sufre, porque tu orden es el número de dinero que tienes, ¿no? Tu parte económica, entonces, pues ese orden, pues es lo que tú ves que es lo más importante en lo que es la vida, y entonces, pues no ves nada más que no sea la parte económica. Claro, que si no tienes ese orden económico también lo vas a pasar mal, pero si solamente tienes ese orden económico, pues solamente te entenderás con personas que tengan ese orden económico. No significa que ese orden económico no lo tengas que tener, claro que lo tienes que tener. Es como otras personas tienen un orden que es físico y que para ellos el deporte, pues estar con un cuerpo fitness es lo mejor que existe y están en otro orden. Que puede ser que tengan los dos órdenes, el orden físico y el orden económico. Entonces uno va diciendo, bueno, aquí lo importante entonces es ir acumulando órdenes. O el problema es ese. Porque si tienes un problema económico que únicamente puedes acumular y no puedes gastar nada, y además tienes una obsesión física que únicamente puede estar de esta manera, y además 4 o 5 órdenes más de esta vida
estrictos, tienes una vida bastante mala para poder vivir una vida en expansión. Así que hay órdenes en los que unos están por debajo de otros. Para entendernos, los que están más abajo son los que soportan, los que aguantan, los que tienen más leyes, y esas leyes son las que te hacen una esclavitud. Y entonces, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, nos habla pues, de las regiones inferiores, mundos, planos, cosmos, dimensiones inferiores, en las cuales se sufre. Él dice que es cuando uno se muere, pero también dice que hay ataúdes en los que están vacíos, personas que están en este mundo, pero que están viviendo las leyes de otros mundos con muchos órdenes, con muchas leyes, los cuales en el mundo pues viven con tantas leyes que felices no son. Entonces, la ley de la sensibilidad, de ser sensible, te dice aquella máxima que muchas veces nosotros decimos, que solo existe una ley: haz lo que quieras. O añade, pero de todos tus actos deberás dar cuenta. Pero bueno, nos añadimos la mitad de la ley. Haz lo que quieras. Pocas personas en el mundo hacen lo que quieren, porque pensamos que hacer lo que quieras es tener mucho dinero en una cuenta de banco, que entonces haría lo que quisieras. Eso es una fantasía. Dice, bueno, pues dámela, que yo la quiero. Claro, desgraciadamente no se consigue eso. No es, dámela, que yo la quiero vivir, y que en ese momento, pues esa cifra grande que quieres en el banco la tendrías. Pero lo que sí que podemos hacer es meditar, porque quizás esa cifra no llega a nuestra cuenta, pero nosotros tenemos la meditación y la reflexión. Porque también es interesante, y muy interesante, es saber que el dinero nos da la felicidad. Y eso es muy difícil de convencer. Vamos, yo no creo que nadie pueda convencer a nadie, porque aunque uno diga, sí, el dinero da la felicidad, estás diciendo algo que va en contra tuyo, porque estás en el orden de que el dinero da la felicidad. Y esto está marcado en todas las partes y en todos los lugares. Y en todos los rincones del planeta Tierra. Por lo que, aunque uno diga sí, está diciendo algo que va en contra de lo que uno cree o de lo que a uno le han hecho creer. A uno le han hecho creer una cosa. Además, lo bueno es que si uno tuviera dinero, mucho dinero, además se siente con la capacidad de poder hacer felices a otros. Eso ya es, eso ya es virtudes divinas gracias a billetes. Oye, si es que yo tuviera dinero, entonces a mi madre le daría esto y la haría feliz, y al otro lo haría feliz, y al otro lo haría feliz, y aquel de allí lo haría feliz. O sea que ya no solamente es que vas a ser feliz tú, sino que además vas a tener la capacidad de hacer feliz a todos los demás. O sea, Dios. Eso se llama soberbia. No, eso se llama ser bueno o soberbia. Dadme el poder que yo le feliz a todo el mundo. Eso se llama soberbia. Y uno dice, pero uno en su interior dice, sí, que yo lo conseguiría. Esto es como el que toma según qué sustancias y dice, hombre, eso crea adicción. Y dice, no, yo controlo. Lo mismo. Claro que sí. Claro, porque debe ser diferente a los demás. Es una adicción igual que los demás. O sea, y entonces aquella persona que controla también piensa que si tuviera toneladas de esas sustancias que se toma, pues que repartiría a todo el mundo para hacerlo feliz. Uno dice desde aquí, no, eso no. Vale,
En vez de esa sustancia pongo dinero. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque somos adictos al dinero y no a esa sustancia. El que no es adicto al dinero y a la sustancia, lo ve, dice, sí, es lo mismo. Y uno dice, no, porque eres adicto a esa sustancia. Pero es igual. Eres adicto a la parte económica, al dinero. Entonces, pero como tenemos una herramienta que se llama meditación, la meditación es muy buena. Porque te puede llevar a situaciones. O sea, nosotros tenemos que podemos llegar a situaciones, pues, pero uno, un mando de distancia, pone una película, una serie, y dice, de tal cosa. Y durante un tiempo, una hora, lo que dure, ¿no? Aquella película, aquella novela, pues vives aquellas secuencias de amor, de miedo, de guerra, de pena, de alegría, ¿no? Entonces tienes un mando de distancia que lo puedes hacer, ¿no? Entonces luego ya te cansas, ¿no? Te cansas, y bueno, pues ya me cansé, y ahora pues veo otra, de otra algo diferente, o no encuentro lo que me gusta, o me voy a dar una vuelta. Bien, eso lo tenemos. Pero en vez de encontrar un protagonista que es un actor, una actriz, que hace su papel, nosotros podemos ser actores o actrices de nuestra propia película de hoy titulamos Soy millonario. Eso se da a través de la meditación. Uno se pone a meditar y se va al eterno femenino, ¿no? Y entonces ahí uno concentrado en la diosa Kakini del corazón, en la divinidad que uno quiera, ¿no? Pues le pide, oye, quizá la palabra oye no es, pero como uno lo quiera poner, ¿no? ¿Me podrías, si yo fuera millonario, sería feliz? Y claro, oyes 200 voces dentro que dicen, sí, claro, las miras y entiendes quiénes son, ¿no? Los que tienes detrás que te dicen, sí, pruébalo, claro, pruébalo, ¿no? Pero entonces aquel femenino, pues quizás te da pones a meditar, en esa meditación te quedas dormidito y te ves millonario en un sueño en el que tú eres multimillonario. Hola, soy multimillonario. Oh. Pero además, esos sueños que todos sabes que son reales. En un principio, claro, pues te sientes bien, ¿no? Bueno, si eres millonario, en principio no, te sientes bien. A medida que va pasando la historia, ¿no? Que vas viviéndolo, es que no puedo explicar mucho más, pero a medida que vas viviendo la historia, te vas dando cuenta que lo que tienes ahora, que no es mucho, pero lo que tienes que es importante, afectos, personas que quieres, no sé qué, no sé cuál, o sea, todo eso que tienes ahora, la tranquilidad, no sé qué, el dinero va haciendo que todo eso quede eliminado y lo va eliminando absolutamente todo. Y al final te sientes desgraciado, pero sin la capacidad de poderte decir, lo doy todo y me voy, porque eres adicto a ello. Eres adicto, sabes que antes estabas mejor, es como el que toma según qué sustancias, que llega un momento que se da cuenta que la sustancia ha hecho que todo lo que hay a su alrededor lo ha destrozado, se ha destrozado él, y que antes de la sustancia estaba mejor que ahora, que ha sido engañado, pero que no tiene la capacidad de coger y decir, lo dejo. El dinero lo mismo. Y uno dirá, no, lo aseguro y lo digo de verdad, es lo mismo. O sea, hay una cantidad, pan, abrigo y cobijo, que son necesarios, pero lo demás, cuando ya empezamos a pensar que somos dioses, que voy a ser feliz, pero ¿cómo te van a dar ananda? Sí, que sí, te dice algo dentro. No, y que además voy a hacer felices a todo el mundo. No, os lo aseguro que esas dos cosas podéis utilizar lo que es el mundo de la meditación y podéis ver que eso no es cierto y no es verdad. Y para eso es imposible que alguien convenza a otra persona, porque nadie lo puede convencer a nadie, y además no estamos para convencer a nadie, pero tenemos la meditación, que es una herramienta maravillosa que eso puede ser utilizada en casos parecidos, en todos los casos, la meditación se puede utilizar en todo. Y en este caso te quedas asombrado cómo te destrozaría la vida de arriba a abajo. Te quedas asombrado. Y es el eterno femenino, el que te quita de un falso orden y te queda para toda la vida. Eso lo tienes claro para el resto de tu vida. Es el eterno femenino el que te quita de ese falso orden y te pone en un orden diferente. A través de la sensibilidad
te das cuenta de lo que has de empezar y de lo que has de acabar. A través de la sensibilidad te das cuenta que has de hacer un orden establecido, que has de cumplirlo aunque no estés de acuerdo con aquel orden. No estás de acuerdo porque piensas, y además no estás de acuerdo tampoco es una cosa mala, piensas, pues yo lo haría de una forma diferente, pero bueno, lo tengo que hacer de esta, pero que conste que yo lo haría de una forma diferente. Todo esto se puede conseguir solamente con una facultad, si uno despierta. Porque ni la mente, ni el sentimiento, ni el intelecto tienen la capacidad de poder comprender lo que es el orden. Te pondrán en otro orden. A mí me llegan personas que se ponen una disciplina, un orden. Yo no digo que esté bien o esté mal, más faltaría, cada uno hay que haga, pero piensan que con aquello conseguirán algo, y a lo mejor sí que consiguen algo, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero no han encontrado el orden. Se han impuesto un orden, razonándolo a través del pensamiento, del sentimiento, y han llegado a una conclusión que voy a hacer esto, esto y esto. No lo encuentro ni bien ni mal, simplemente es que no han despertado. Entonces las herramientas que utilizan para crearse un orden místico o profesional o lo que sea, es ese orden. Pero no han despertado. Entendemos que si una persona no despierta, todo lo que hace está condicionado por la personalidad o por el ego. Sino es que tiene una revelación mística que le dicen algo. Entendemos que todo lo que se hace, pues, es, pues bueno, inconsciente, con un razonamiento que te lo dicen y dicen, pues no te vas a poner a discutir. Pues sí, porque tampoco le podías decir qué orden tiene que hacer, porque entonces ¿tú qué harías? Claro, despertar. Y entonces el eterno femenino te pone un orden. Que no es el que piensas, ni el que crees, ni el que quieres, o sí, a lo mejor es el que piensas, el que crees, el que quieres, o no, o sí, o lo que sea, ¿no? Pero es el orden que se impone. Y que nadie más ve ese orden. Es difícil que alguien más vea el orden que tú estás realizando, o que alguien entendiera el orden que estás haciendo. Es como si tienes un mazo de cartas del tarot y los barajas, y sabes cuándo tienes que parar de barajarlo. ¿Cuántas veces hay que barajarlo? ¿7, 14, 21, 18, para atrás y para adelante? No. Empiezas y acabas porque tu sensibilidad dice que ya está allí. Y cortas el mazo, porque hay que cortarlo justamente por la mitad, un poquito más alto, un poquito más bajo, ¿cuántas cartas? No, es esta. ¿Y cómo lo sabes? Por la sensibilidad. Y entonces esparces las cartas. Oye, y a lo mejor esparces abres así en abanico las cartas y coges esta y esta, le pones en ese orden. Oye, que hay que coger la quinta carta, la cuarta, la tercera, la primera, la segunda. No, tampoco es la que tú quieras, es la del orden. Y eso se consigue con una sensibilidad y se consigue de esta manera. Y esa sensibilidad te la entrega el eterno femenino. Y si esa sensibilidad no la tienes, entendamos que coges el mazo de cartas y te lees un libro que hay se tiene que mezclar 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que yo no digo que esté mal. No, hay que cortarla justamente por tantas cartas. La corto. Hay que poner otra encima, sí. Mueve así, coge. O una que dice, haz lo que quieras. Que yo no digo que tampoco el haz lo que quieras no está, porque el que ve ese orden también está haciendo lo que quiere. Pero una cosa es haz lo que quieras y otra cosa es haz lo que puedas, porque que haya suerte. Yo no digo que esas cartas no te vayan a decir algo, pero entiendo que si el haz lo que quieras es que sabes lo que tienes que hacer,
te va a dar una explicación más consciente, más perfecta, haz lo que puedas y coge la que quieras, ¿no? Que te va a dar otra explicación que quizás también es útil, pero será una explicación quizás no tan perfecta como la primera. Y ese es el orden. Y para eso hay que despertar. Entonces, me decía alguien, me preguntaba, ¿y qué se necesita para despertar? Digo, no, lo bueno es lo que no se necesita. No se necesita hacer un viaje a ninguna parte. Que si viajas tampoco, no va a ser que no vas a despertar, pero digo que no hace falta ningún viaje. No hace falta que te vistas con una ropa especial. No hace falta que acudas a un sitio especial. No hace falta que tengas un coche o que no tengas coche. No te hace falta comer un determinado tipo o un tipo de comida. No te hace falta ser de tal o de cual lugar. No te hace falta nada. Y yo dice, ¿y cómo se despierta? Digo, así. Cuando te das cuenta que no te hace falta nada. A la que uno piensa que le hace falta algo, es cuando ya duerme. A la que tú vas andando por la calle y te viene un pensamiento y a ti lo que te haría falta son unos zapatos más bonitos porque le dices no. Estás despertando. A la que vas por la calle y dices, ¡uy, qué moto! Yo no sé ir en moto, pero las motos las miro. Las miro. Digo, qué bonita, ¿no? ¡Uy, qué moto! Fíjate tú, si tú tuvieras una moto, no me hace falta. A la que vas por la... Bueno, voy por la calle, ¿no? Vas por la calle y, mira, pues, mira, esto podría ser, no me hace falta. A la que tú vas con el no me hace falta, despiertas. Y dice, hombre, no puede ser, probarlo. Entonces, cuando uno se da cuenta que lo que no hace falta es nada, despierta. ¿Qué es el Tao? Comer y vestirte. No lo entiendo, maestro. Come y vístete. Es lo mismo. No hace falta nada. Nada de nada de nada. No te hace falta nada. 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 O sea, yo no dice, sale algún ego por ahí diciendo, alguna cosilla. Nada. Hombre, pero nada. A la que te crees que te falta algo, te has dormido. Eso no significa que no tengas cosas. Pero no para despertar. Voy a comprar un zapato y voy a estar mejor. No. Porque si yo, claro, trabajara solo 3 horas, no. Porque si, claro, yo tuviera, no. Porque si viviera en el campo, no. Me hace falta nada. Podíamos estar en una habitación. Podíamos estar en un sitio que no quisiéramos. Podíamos estar en un sitio que quisiéramos. Pero si no nos hace falta nada, es cuando uno despierta. Anticonsumo. Diré lo que quiera. Si tú vas con un Mercedes, de estos maravillosos, que son bonitos los Mercedes, y vas, por eso no vas a despertar. Claro que puedes despertar, si tú entiendes que no te hace falta nada. Pero claro, tienes un Mercedes, pues lo utilizas, pues claro, si no lo tienes no lo puedes utilizar. Pero pensar que gracias al Mercedes va a despertar, o que alguien piense, ese que tiene un Mercedes va a despertar, estás confundido. Nada. Entonces, cuando uno se basa en el despertar, en que no te hace falta nada, y uno, eso es algo, si uno cuando lo pone a prueba, te das cuenta que no es que rechaces las cosas que te vienen, sino que te das cuenta que aquello que te van a entregar no va a ser para que tú despiertes, porque para despertar, para no pasar frío te hace falta un abrigo. Está claro, entonces tú te abrigas, no, ahí estás bien calentito. Pero yo estoy hablando para despertar, que para despertar no te hace falta nada. Si uno se da cuenta que no le hace falta nada para despertar, es cuando uno despierta. Y una vez que ha despertado, es cuando encuentra lo que buscan los cabalistas, el orden. El orden. Ese orden tan maravilloso
que existe, que es esa sensibilidad que nos la entrega el eterno femenino. Y entonces, es cuando sabes cortar un mazo de cartas, las sabes mezclar, sabes cuál de ellas has de coger, sabes tirar unas cartas de I Ching, sabes leer una bola de cristal, sabes leerte a ti mismo, que eso quizá también es muy interesante, sabes reflexionar, sabes lo que tienes que hacer, lo que te entregar, lo que no te entregar, lo que no hacer, o lo que primero tendrías que hacer, o lo que te gustaría hacer, pero que no lo vas a hacer, porque primero tienes que hacer aquello otro, que no entiendes bien el porqué, pero lo haces porque eres obediente. Y es cuando tu vida está organizada, pero está organizada de una manera que no es social, ni es por colores, ni es por tamaño, ni es por tiempos, ni es por bonito a feo, ni es por más antiguo a más moderno, ni es por... Está organizado porque te lo ha organizado el eterno femenino y lo ha podido organizar porque tú le has dado espacio para que te lo organice. Porque todos aquellos otros objetos o aquellas cosas que ibas a tener en la vida le quitaban espacio a su organización. Porque a ella todo aquello que uno pensaba que necesitaba, no lo necesitaba para organizarte la vida. A la que tú no has dejado que eso entre en tu vida, en tu espacio psicológico, porque has dicho que no. Ella ha podido colarse dentro de ti, ha podido organizar, porque no le ponen más objetos. Entonces ella, con lo que hay y con lo que quiere y necesita, sabe cómo organizar tu vida, te organiza la vida. Tú, con esa sensibilidad, porque no hay ningún libro, no hay nada que te lo haya escrito, notas esa sensibilidad de lo que has de hacer, lo haces, y sería muy difícil podérselo explicar a alguien, aunque si tienes esa organización dentro del eterno femenino y conoces a otra persona que también tiene esa organización, la reconoces. Hombre, si habláis, si no, quizás no, ¿verdad? Pero porque ves detalles que sería muy difícil de explicar y que ese detalle en esa persona puede ser que sí, con una persona puede ser que no, ves que tiene esa organización. Y que tiene esa organización, por pequeñas cosas, quiero decir, no por lo que le explica, por lo que deja de explicar y tal, ¿no? Y otras personas, por lo que explican, te das cuenta que tienen una organización, pues como la social, ¿no? Voy a hacer esto y esto. Que no digo que esté mal, o sea, yo, líbreme, ¿no? Yo pienso, pero sí que digo que hay una organización que es del eterno femenino, que quizá esa sí que sería la que tendríamos que vivir y la que tendríamos que estar. Y si no tienes esa organización del eterno femenino, pues difícilmente el camino iniciático lo vas a poder llegar a entender, a comprender o a andar. Andar, quiero decir, hombre, puede ser que si no la tienes, andes un poco hoy, luego no lo andes, luego hagas esto, luego tires para atrás, pero cuando te lo organiza, la feminidad divina te lo organiza, hay una continuidad de propósito, que, hombre, también la puedes negar, pero supongamos que no la quieres negar, ¿no? Sino que te quieres aprovechar de ella. Hay una continuidad en la cual tú pues, vas andando, vas moviendo, con tus dificultades, tus obstáculos y tus ayudas, vas andando, te vas encontrando aquello que se va poniendo en el camino y te vas dando cuenta que vas avanzando. Y vas avanzando. Ya lo de deprisa, poco a poco, eso sí que ya no lo controlo, no creo que haya a kilómetros o años luz o sí o no. Lo que sí pienso, por lo menos creo que lo que no hay son atajos, que has de vivir lo que has de vivir y al menos entiendes por qué estás viviendo aquello, o si no lo entiendes, entiendes que entenderás cuando se acabe ese proceso el por qué lo tuviste que vivir y por qué no lo tenías que saber, que no lo tenías que saber porque lo estabas viviendo. Que eso ya por lo menos, cuando te ha pasado 5 o 6 veces, pues dices, pues bueno, ya me enteraré más adelante y te da igual el por qué, si no te importa más lo que estás haciendo.
Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí ahora. Vamos a hacer un pequeño, bueno, pequeño de pequeño es, vamos a hacer un receso, vamos a coger fuerzas y volvemos y entramos en el mundo de J.